oh Dios, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu Iglesia, extendida por todas las naciones. Derrama los dones de tu Espíritu Santo sobre todos los confines de la tierra, y no dejes de realizar hoy en el corazón de tus fieles aquellas mismas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que asociaste a San Matías al colegio de los apóstoles, concédenos que por su intercesión podamos alegrarnos en tu amor, al ser contados entre tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo, había reunidas unas 120 personas. Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo por boca de David había predicho en la Escritura, acerca de Judas, que hizo de guía a los que arrestaron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y compartía el mismo ministerio. En el libro de los Salmos está escrito, que su morada quede desierta y que nadie habite en ella, y también que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de su ascensión. Propusieron dos nombres, José, apellidado Barsabá, de sobrenombre Justo, y Matías, y rezaron así: Señor, tú penetras el corazón de todos, muéstranos a cuál de los dos has elegido para que en este ministerio apostólico ocupe el puesto que dejó Judas para marcharse al suyo propio. Echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. Aleluya. Alabad, siervos del Señor, alabad en nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre todos los cielos. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono
y se abaja para mirar al cielo y a la tierra, el Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo os he elegido del mundo para que vayáis y deis frutos, y vuestro fruto dure, dice el Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha enviado, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu Evangelio, Señor, sea mi gozo y mi delicia. Estamos a las puertas de la mitad de mayo y celebramos hoy 3 acontecimientos especiales. La fiesta de San Matías Apóstol, quien fue elegido para reemplazar a Judas Iscariote. El primer día de la novena, en honor del Espíritu Santo, Señor y Dador de vida,
y al mismo tiempo el día del Señor de los Milagros. Agradezco la presencia de todos los que están aquí. Y noto que se ha rebajado muchísimo la asistencia a la misa del Señor de los Milagros. Que no nos cansemos de amar a Dios. Si nos cansamos de amar a Dios, cerramos las puertas de la salvación para nosotros. Nos vamos alejando de Dios. Y alejándonos de Dios es escoger las tinieblas en lugar de la luz. Es arriesgarnos a pasar por todas las arbitrariedades del mundo. Y es olvidarnos de nuestro origen, de para qué hemos sido hechos, para dónde vamos. Nuestro origen es del cielo. El Señor nos creó a imagen y semejanza suya. Para eso nos creó el Señor. Nuestro destino es buscarlo a Él, como busca la sierva corrientes de agua viva. Nuestra misión es sentirlo a Él en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente. La palabra de Dios hoy nos pone en el Evangelio, nos vuelve a repetir esas palabras que veíamos el domingo pasado. Y es que vale la pena recordarlas, no simplemente por recordarlas, sino para ponerlas en práctica. Bienaventurado aquel que escucha la palabra de Dios y la vive. Ese es el llamamiento que Dios nos hace hoy, que nos hace en su infinita misericordia, en su amor entrañable. Y en el Evangelio que hoy está dedicado a San Matías Apóstol, viene como anillo al dedo para recordar lo que el Señor nos manda. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Nunca nos pide Dios nada que no podamos darle. Él nos amó primero. Y por su amor infinito, y les decía el domingo pasado, cómo el amor de una madre es el amor que se parece más al amor de Dios. Y se parece al amor de Dios porque una madre siente que su hijo está en su seno, un cerecito pequeño, que no conoce, no sabe cómo es, pero ya desde el fondo de su corazón lo está amando. Habrá un momento de una crisis terrible entre quererlo y no quererlo, pero poco a poco lo va asimilando y lo va viviendo y lo va sintiendo y lo va amando y lo añora con deseo de madre. Y cuando nace ese niño, lo cubre con sus brazos, lo amamanta, lo quiere, lo consiente, le da todo el amor de madre. El amor de Dios es así. Pero comparemos el amor de Dios con el amor de la luz de una vela. El amor de Dios es inmenso, no tiene fin. Y la luz es infinita, mientras que nuestro amor de seres humanos es pequeño, corto, escaso. Y aquí nos pone una cosa que nos debe hacer pensar muy en serio. Primero nos dice, permanezcan en su amor. Permaneced en mi amor, dice el Señor. ¿Y cuál es la muestra
que el Señor nos propone para permanecer en su amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les decía el domingo pasado, el mandamiento del amor es uno, pero tiene varias caras como un prisma. Y esas 10 caras se llaman los 10 mandamientos, pero es uno. El que no ama a Dios no ama a su prójimo. El que no ama a Dios no se ama a sí mismo. El que no ama a Dios no ama la naturaleza. Por eso es importantísimo que nosotros amemos a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, pero al mismo tiempo que lo amamos a Él así, tiene que reflejarse ese amor en el prójimo. Nos dice el Evangelio, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor resume, en esto se resumen la ley y los profetas. ¿Y qué más nos dice el Evangelio de hoy? Les he hablado de estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Una sola cosa se opone a que vivamos nosotros el mandamiento nuevo del amor: el egoísmo. El egoísmo es como el agua caliente para una planta, la quema. El egoísmo quema y destruye el amor. El egoísmo no deja entender la grandeza de Dios. Y a una persona le costará mucho amar si deja que su egoísmo crezca en su corazón como mala hierba. Y un egoísta nunca será feliz. El egoísmo y la envidia van juntos. De los pecados capitales, el pecado de la envidia es el pecado de la amargura permanente. Una persona envidiosa siempre vive amargada, siempre vive rechazando, siempre vive añorando, siempre vive con el deseo y la rabia con el deseo de tenerlo de los demás y la rabia porque no lo tienen. Por eso nos dice el Evangelio hoy esto: os he hablado estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría y la alegría sea plena, dice el Señor. Qué bonito cuando uno ama y goza con la alegría de los demás, con el éxito de los demás. No está por dentro esa rabia, ese resentimiento, ese veneno que está guardado ahí como un frasco de exterminio que va matando el corazón y el alma. Una persona que ve que los demás progresan y está llena del Espíritu Santo, se siente feliz porque los demás tienen. Se siente feliz porque sabe que a través de la felicidad de los demás Dios se refleja. Pero una persona que está cargada de egoísmo sentirá rabia, sentirá resentimiento, sentirá desasosiego y sentirá pesimismo en su corazón. ¿Y qué más nos dice la palabra de Dios hoy? Vuelve y nos resume los mandamientos en uno. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. ¿Y cuál es la medida del amor? Como yo los he amado. ¿Y cuál es la identidad que tenemos que tener nosotros los cristianos? En esto conocerán
que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. En la primera carta del apóstol San Juan nos dice esto: el que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso, porque si no puede amar al prójimo a quien ve, menos a Dios a quien no ve. Si no puede amar al prójimo a quien ve, menos a Dios a quien no ve. Por eso pidámosle hoy al Señor, en su infinita sabiduría, que nos enseñe a amar. Hay un maestro del amor que nunca nos debe faltar en nuestras vidas. Ese maestro del amor es ¿quién? El Espíritu Santo. Hay varias cosas que tenemos que pedirle al Espíritu Santo: que nos enseñe a amar como nos ama Jesús, que nos enseñe a orar, porque nosotros no sabemos pedir, porque nosotros no sabemos buscar, porque nosotros no sabemos encontrar en el amor de Dios. Pero el Espíritu Santo nos enseña a orar. El Espíritu Santo nos enseña a amar. Y el Espíritu Santo nos enseña a perdonar. Nos enseña el camino de Dios. Y en el Evangelio de hoy dice: nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Y vuelve y recalca el Señor: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Y qué nos mandó el Señor? ¿Qué nos mandó el Señor? Ámense los unos a los otros. ¿Y la medida de ese amor cuál es? Como Él nos ama. Como Él nos ama. En eso conocerán que son mis discípulos. No es sin que si llevamos una medalla al cuello, un escapulario o una cruz, o somos priostos de X o Y fiesta. No, ni siquiera una partida de bautismo. Es lo que hay dentro de nuestro corazón de evangelio. En eso conocerán los demás que somos discípulos del Señor. Cuando comenzaron, y les vuelvo a decir lo que les decía el domingo, cuando comenzaron a vivir el Evangelio los primeros cristianos, no llevaban ningún distintivo, nada. No llevaban ni una cruz, porque entre otras cosas la cruz era maldita entre el pueblo romano y entre el pueblo judío. No llevaban el título "Yo soy cristiano", pero ahí llevaban un distintivo especial: el amor entre ellos. Y los descubrían por eso. Miren cómo se aman. En esto conocerán que son mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. ¿La medida cuál es? No es que ya se pasó de la raya, dicen por ahí. Eso se pasó de la raya. De ahí para allá no más. El egoísmo los está matando. El orgullo y la soberbia los está matando. El pecado los está abominando y los está destruyendo. En el Evangelio de San Mateo nos dice que oren por los que los persiguen y calumnian. Y yo hago eso. Oro por los que me persiguen y calumnian. Y yo le entrego a Dios eso. Se lo entrego a Él. Oro por los que me persiguen y calumnian.
¿Y qué más nos dice el Evangelio de hoy? Una cosa que es importantísima. No soy yo el que escojo a Dios. Dios es el que me llama. No los escogí a vosotros, no me escogieron, fui yo quien los escogí. ¿Y para qué nos escogió? Para que vayamos y demos el fruto. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál será el fruto? El amor. Que vuestro fruto permanezca. Y en la carta a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 13, ojalá no lo aprendiéramos de memoria todos. Dice, aunque hablara la lengua de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy nada. Aunque diera, óiganme bien esto, aunque diera en limosna a los pobres, y supiera y repartiera mis bienes y quemara mi cuerpo, si yo no tengo amor, de nada me sirve. Yo puedo tener muchas cosas, pero si no tengo amor, soy como una campana que suena o una guitarra que retumba. Y empieza a renglón seguido el apóstol San Pablo a decirnos, el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, no busca el mal, no es egoísta, no se alegra de las injusticias. ¿Cómo me duele cuando yo veo a algunas personas que dicen, ¡ay, le pasó eso a esa persona! Yo no me alegro, pero siento un fresco. Ese es el peor pecado que puede haber, la peor hipocresía que puede haber. Alegrarse uno del dolor ajeno. Uno debe llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren y alegrarse con los que están alegres. ¿Qué más nos dice hoy la palabra de Dios? ¿Qué más nos dice hoy la palabra de Dios? Que estamos recordando la palabra que les dije el domingo. De modo que esto sí que es la llave del reino de los cielos. Si nosotros vivimos a plenitud este mandamiento, si vivimos a plenitud esta entrega a Dios, pidan lo que quieran, que Dios se lo concederá. ¿Por qué será que nuestras oraciones no tienen precio? No resultan. ¿Por qué será que nuestras oraciones no llegan a la presencia de Dios? Porque para que lleguen a la presencia de Dios, tenemos que vivir el mandamiento que Él nos dejó. Y cuando nosotros oramos de esa manera, claro que el diablo es astuto, y orar no es fácil. El miércoles pasado el Santo Padre explicaba la dura y la experiencia y el heroísmo de la oración. Ese heroísmo de la oración que consiste precisamente en que aunque yo no tenga ganas, yo tengo que rezar. A mí me da risa cuando dicen por ahí, yo voy a misa cuando me nace. Es que cuando me nace yo voy a misa. La misa no es de gusto, sino de fe. La oración no es de gusto, sino de fe. La entrega a Dios no es de gusto, si me da ganas, no es de ganas, es de convencimiento, es de entrega, es de donación. Y a veces Dios resiste en la oración aparentemente para que nosotros fortifiquemos más nuestra fe y nuestra confianza en Él. ¿Sabían eso? Es para que nosotros fortifiquemos más nuestra fe. ¿Se acuerdan del Señor en el Monte de los Olivos?
que entre otras cosas es un monte que no tiene sino 10, 20 matas, no es más. Ese es el Monte de los Olivos. La profesora Inesita, que lo conoció como yo, sabe. No hay más. Ese es el Monte de los Olivos. Y no hay arriba de 20 árboles. Y el Señor le decía al Padre Celestial: Padre mío, si es preciso, aparta de mí esta amargura, esta tristeza, esta situación que voy a vivir, este cáliz. Pero ¿qué dice Él? ¿Cómo nos cuesta hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo nos cuesta hacer la voluntad de Dios? Padre, si es preciso, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad. ¿Ustedes hacen eso cuando hacen oración? ¿Y están pidiendo algo? Deme. Pero no somos capaces de decir: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy, día de San Matías, que nos volvió a dar este regalo del domingo pasado, no importa que se vuelva a repetir tantas veces, es necesario ponerlo en el corazón y en el alma. Cuando a uno le gustan las cosas, repite y repite y repite, porque le gusta. Y esto no es como comer arequipe, que después de una cucharada ya no quiere uno más, te repugna. Esto es un manjar que entre más se prueba, más ganas da. Y entre más más se saborea, más se gusta y más se pide. Porque es el don de Dios. Que este don de Dios nunca nos abandone, que esta fuerza de Dios nunca nos deje y que seamos capaces de cumplir la voluntad de Dios. Y para culminar esto, recuerdo una frase, unas palabras que están en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, que es importantísimo. A nadie le deban más que el amor que ustedes se tienen, porque el que ama cumple los mandamientos. Porque no matar, no robar, no codiciar, y los demás mandamientos se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama no le hace daño a la persona que ama. Gozos. Para salvar tus corderos te llamaste buen pastor, y con ese inmenso amor cruzaste nuestros senderos, Dios y hombre verdadero, nuestro guía y nuestra luz. Milagroso Jesús, sálvanos tu santa cruz, bondadoso buen Jesús, eres vida, gozo. El reino fue tu programa, la justicia y la hermandad, la paz y la caridad que un nuevo mundo proclama y que el corazón inflama, peregrino de Emaús. milagroso buen Jesús,
admirable caridad de una indígena sencilla que te obliga, oh maravilla, a volver una vez más para mostrar tu bondad, amable y dulce Jesús. Tras la noche más oscura, se hace el mundo luminoso, porque el Cristo milagroso, como un astro de luz pura, sobre los pueblos fulgura desde el árbol de la cruz. Multiplicas los portentos en tu vida terrena, cambias en gozo las penas y en gracia los sufrimientos. A los tristes das contento y pan a la multitud. Vamos haciendo camino entre gozos y dolor. Mira al pueblo en su aflicción, samaritano divino, y que tu aceite y tu vino hagan fecunda la cruz. Oh profeta de la vida, pregonero de la paz, concédenos superar la violencia fratricida. Cambia, Señor, las heridas y en justicia y en rectitud. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y de nuestro trabajo. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y de nuestro trabajo. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que nuestro sacrificio, ofrecido en honor del Señor de los milagros, por las intenciones y necesidades de Juliet Rojas, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Padre, las ofrendas que reverentemente te presenta tu Iglesia en la fiesta de San Matías, y por ella fortalécenos con el poder de tu gracia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, por Cristo Señor nuestro, porque estableciste a tu Iglesia sobre el fundamento apostólico,
para que permaneciera siempre en el mundo como signo de tu santidad y ofreciera testimonio de los bienes celestiales a todos los hombres. Por eso ahora y siempre con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, para que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te agradecemos porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Gabriel Ángel, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévanos a la perfección por la caridad. Recuerda a todos nuestros familiares, amigos y bienhechores difuntos, que durmieron con la esperanza de la resurrección, y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de las Nieves, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Hagamos nuestra comunión espiritual. Amado Jesús, te amo con todas las fuerzas de mi alma. Creo que estás vivo y realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Espero que me perdones mis pecados y me recojas en tu santo amor, y me des todas las fuerzas de tu gracia, y que me acompañes en mi vida, y que me des el anhelo de servirte y recibirte algún día, lo más pronto posible en el Santísimo Sacramento. Te pido por todos los enfermos, por aquellas personas que están pasando momentos difíciles. Te pido por un señor Hugo que está grave en Bogotá, de coronavirus. Te pido por demás enfermos, para que tú, Señor, les des la salud corporal y espiritual. Por las familias que sufren con dolor la pérdida de sus seres queridos y que por causa de esta pandemia no tienen derecho a hacer duelo ni luto, ni despedirse de manera cercana del cadáver de sus seres queridos. Por las personas que no tienen trabajo, por las personas que viven amargadas y desesperadas en sus hogares, por aquellas familias que no tienen futuro y que viven desesperadas, por aquellas personas que están oprimidas por el diablo, para que tú, Señor, las sanes y las liberes. Amén. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden al recibirlos para la vida eterna. En la cajita sí hay. Ahora miren. ¿No?
Oremos. Alimentados siempre con divinos dones, Señor, alimenta siempre, Señor, con tus divinos dones a tu familia, para que con la intercesión de San Matías te dignes permitirnos compartir la heredad de los santos en la luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor de los milagros, te presentamos el homenaje de nuestra fe. Señor de los milagros, porque te amo, he venido a visitarte, para alabarte, para bendecirte, para darte gracias por tantos favores como me has concedido. Señor de los milagros, porque te amo, yo me arrepiento de todos mis pecados que he cometido y con los cuales te he crucificado de nuevo en mi corazón. Yo te prometo comenzar desde hoy una vida nueva. Señor de los milagros, porque te amo, quiero amarte presente en cada uno de mis hermanos. Señor de los milagros, porque te amo, he venido a suplicarte como el leproso del Evangelio. Señor, si quieres puedes curarme. Cúrame, Señor, de la enfermedad del pecado y de las demás enfermedades que me hacen sufrir. Señor de los milagros, porque te amo, yo me consagro a tu servicio con mi familia, con mis seres queridos, con mis trabajos, mis problemas y mis alegrías. Señor de los milagros, porque te amo, yo quiero vivir siempre contigo durante la vida, para vivir siempre contigo en el cielo. Oh Virgen Santísima de las Nieves, presenta tú misma esta consagración a tu divino Hijo. Señor de los milagros, te presentamos a todos los enfermos, te presentamos a las personas que no tienen trabajo, a las personas que viven en pecado mortal y en peligro de muerte. Te presentamos, Señor, a las familias que están bien. Sígalas bendiciendo, Señor. A las que están en disgustos y problemas, darles la capacidad del perdón y de la reconciliación. A las que viven distanciadas, darles la capacidad del perdón. Hoy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Una feliz noche para todos, Dios los bendiga, podéis ir en paz.